see the money won't stay for you. Muy buenas noches, estimados amigos. Frente a la coyuntura política que está atravesando nuestra nación, en la cual miles de conciudadanos de todos los lugares de nuestro país vienen protestando contra las decisiones políticas de nuestros representantes, ya sea el Ejecutivo y el Legislativo. Y el día de hoy vamos a analizar este derecho a la protesta como un derecho fundamental. En la sentencia recaída en el expediente número 09/2018, publicada el 3 de julio del 2020, respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Puno contra el artículo único del Decreto Legislativo 1237, que modificó el artículo 200 del Código Penal referente al delito de extorsión, se reconoce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico constitucional como un nuevo derecho fundamental, el derecho a la protesta. Dado la importancia que tiene para el orden constitucional y político el reconocimiento de este nuevo derecho fundamental, como es el derecho a la protesta, considero necesario dar a conocer lo que el Tribunal Constitucional ha dicho respecto a este derecho, destacando desde ya la relevancia que el derecho a la protesta adquiere en este contexto de desigualdad social y de debilidad institucional como la que está sucediendo en nuestro país. En primer lugar, el Tribunal Constitucional en esta sentencia señala que cualquiera sea la concepción que los poderes públicos, y en especial el legislativo y los judicial, tengan respecto a la protesta social, refiere que este derecho es indesligable de la democracia en un Estado constitucional de derecho. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional, en la sentencia referida, también ha señalado que la democracia representativa puede atravesar por crisis donde se ponga en cuestionamiento la capacidad de los representantes para expresar la voluntad real y auténtica de los representados. Y que en dichos contextos de crisis adquiere una mayor relevancia el reconocimiento y garantía del derecho a la protesta, lo cual constituye una expresión de soberanía popular. En tercer lugar, el Tribunal Constitucional, en la sentencia bajo análisis, refiere que el derecho a la protesta es un auténtico mecanismo de expresión y una eventual reivindicación de las minorías que no logran ser representadas en los ámbitos institucionales en la que solo acceden las mayorías, de forma tal que la omisión en cuanto a su reconocimiento y garantía desde el Estado no solo menoscabaría profundamente sus posibilidades reales de presentar sus demandas a quien corresponda, sino también que dicha omisión contravendría el principio básico del Estado peruano, como es el pluralismo en sus manifestaciones, tanto política, ideológica, de pensamiento y de creencias. En cuarto lugar, el Tribunal Constitucional, en la sentencia en cuestión, señala que resulta una exigencia de orden público el reconocimiento del derecho a la protesta como un derecho fundamental, derecho que asiste a toda persona y que mantiene una posición crítica frente al poder del Estado. Todo ello
en base a aspiraciones legítimas de quienes protestan. Y es que la expresión de la crítica pública en democracia, así como el proceso de su elaboración y construcción del pensamiento crítico, son fundamentales para la comunidad política. En quinto lugar, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que estamos analizando, refiere que el derecho a la protesta comprende la facultad de cuestionar a través de espacios públicos o a través de los medios de comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, los hechos, situaciones, disposiciones, medidas por razones, ya sea de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole, que establezcan los poderes políticos o privados, con el objeto de obtener un cambio del statu quo, ya sea a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional o a nivel global, siempre que ello se realice en base a un fin legítimo. En sexto lugar, esta sentencia, el Tribunal Constitucional establece que el derecho fundamental, el derecho a la protesta, no ampara la violencia, como tampoco el uso de armas, ni promover la discriminación por ningún motivo. El tribunal precisa que una cosa distinta es que durante la realización de las protestas se desarrollen hechos de violencia. Así los autores de los desmanes, los autores de actos violentos o que cometan delitos deben ser sancionados, pero deben ser sancionados sin reprimir indiscriminadamente a todos los que participan en la protesta, por cuanto la responsabilidad penal es individual y la participación en actos o manifestaciones de protesta constituye un derecho fundamental, aun cuando sus pretensiones o reivindicaciones o consignas pudieran resultar profundamente desagradables para los otros sectores o para el Estado o para el gobierno. En séptimo lugar, el Tribunal Constitucional, en la citada sentencia, señala que el ejercicio del derecho a la protesta, independientemente de que puedan ser amparadas o no, buscando hacer público un cuestionamiento, ya sea, como hemos dicho, de tipo político, de tipo económico, de tipo cultural, laboral, ambiental o de cualquier otra índole, amparados en la Constitución y con un ánimos de cambio del estado de cosas que podría darse, ¿no es cierto?, a nivel local, regional, nacional e internacional o global, tienen que realizarse respetando el orden constitucional y quedando fuera del ámbito de protección de este derecho fundamental la incitación a la discriminación o la violencia. En octavo lugar, el Tribunal Constitucional establece que cuando una protesta exceda sus límites, el Estado puede optar medidas que impliquen el uso de la fuerza, pero que esta fuerza debe ser estrictamente necesaria y proporcional, lo cual implica distinguir entre quienes protestan pacíficamente y aquellos que deliberada e injustificadamente incurren en actos de violencia durante una protesta. Además, señala el Tribunal Constitucional que la sola ocurrencia de hechos aislados de violencia no quiebra la legitimidad ni la legalidad de las protestas.
Finalmente, parafraseando a Roberto Gargarella, un jurista argentino, quien señala que el derecho a la protesta, que se materializa en las calles, aparece como un suplemento electoral indispensable, particularmente en situaciones de debilidad institucional como la que estamos viviendo en nuestro país, en donde los canales de participación ciudadana no funcionan y se torna imposible criticar y sancionar a los representantes para que corrijan sus errores. Por lo tanto, el derecho a la protesta cumple en nuestro ordenamiento jurídico un papel democrático y crucial. Muchas gracias.